Hola a todos, este es un video corto para contarles un poco sobre nuestros objetos de trabajo en este curso, nuestras herramientas principales de trabajo que son las funciones. Entonces, una función es un objeto matemático que nos va a permitir representar la realidad. Básicamente, de lo que vemos en realidad, construimos un modelo y de ahí ese modelo es el que nos da nuestra función. Básicamente como que resume toda la información. Las podemos encontrar en física, en química, en biología, en muchísimas partes para modelar problemas reales. Para nuestros propósitos, es chévere entender una función de la siguiente manera. Puede funcionar como una máquina que coge un número y me lo transforma en uno nuevo. Así pues, por ejemplo, yo puedo tener una máquina que me transforme el 1 en el 2, el 2 en el 3 y así sucesivamente. Una función tiene unas partes que las vamos a llamar dominio, codominio y rango. El dominio va a ser todo ese conjunto de partida sobre el que yo voy a arrancar de mi función. Entonces el dominio corresponde a todos estos tres punticos, por ejemplo, de los que va a partir mi función. O sea, como mis entradas de la máquina. ¿Qué cosas pueden entrar a mi máquina? Mi codominio va a ser un espacio grande, que es un lugar donde caen las cosas. Y el rango es una parte específica de esa cosa grande que dijimos, que simplemente va a ser aquellos elementos que tienen alguien previo. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería en una función normal. Aquí tengo la gráfica de una función y he señalado su dominio y su rango. Entonces, fíjense aquí, el dominio solo son esos valores desde el 0 hasta el 5, porque son alguien desde los que puedo trazar una flecha para caer. El codominio, vemos que es toda esta recta, que es todos los reales que los vamos a representar así. Sin embargo, el rango solo son estos valores que tienen alguien hacia atrás. Es decir, yo puedo mirar, este señor le puedo encontrar su lugar del que proviene. Sin embargo, si yo miro aquí desde acá, pues no va a encontrar quién le corresponde. Una forma de ver el rango también es empezar a inspeccionar trazando rayas horizontales. Básicamente son estos lugares que van a tocar donde mis rayas horizontales tocan el dibujo de la gráfica. Un tipo de funciones importantes que vamos a empezar a trabajar son las funciones a trozos, que son las funciones que yo llamo que son bipolares, tripolares y demás. Porque simplemente de un momento a otro empiezan a cambiar. Veámoslo con este ejemplo. Esta función que está aquí representada, en principio funciona como x más 2 y todo esto hacia atrás. Sin embargo, de un momento a otro cambia y se vuelve x al cuadrado. Y por último, resulta ser la constante 1. Es así que una función de estas va cambiando a medida del tiempo. Algo importante para tener en cuenta de nuestras funciones a trozos es que son las bolitas llenas y vacías que hay por acá. Una bolita llena representa que en mi dibujo hay un menor igual o un mayor igual, mientras que una bolita vacía significa que es un menor estricto o un mayor estricto. Es entonces que esos elementos son importantes a tener en cuenta. Algo importante para tener en cuenta una función es entender cuánto crece y cuándo decrece. Vamos a decir que crece cuando nuestra función va hacia arriba, que es lo que señalé en estas imágenes en azul. Y decrece cuando la función va hacia abajo o va de para abajo, que son las que señalé aquí en verde. Y por último, vamos a identificar las simetrías de una función. Entonces, vamos a hacer como digamos dos tipos de simetrías. Lo que me dice la simetría es que va a poder dibujar mi función teniendo solo un pedazo de la gráfica. Entonces, por ejemplo, las funciones pares son funciones que cumplen esta fórmula, que f de menos x es igual a x, es decir, donde x reemplazo por menos x y resultan ser exactamente iguales. Y en el dibujo, ¿cómo se ve? Que sobre el eje y yo trazo una recta y resulta que lo que está de un lado se refleja en el otro lado. Es decir, si digamos tengo aquí mi porción verde, yo puedo graficar mi porción azul de la función. Por otro lado, las funciones impares vamos a decir que son simétricas respecto al origen. Y lo importante aquí es formar un triángulo. Entonces, por ejemplo, veamos este punto que estoy marcando en rojo. Entonces, aquí abajo es del menos 6 y trazo como este triángulo. Y básicamente lo que va a hacer es
rotar ese triángulo y trasladarlo al otro lado. Y así voy a poder llegar a mi valor al otro lado. Es decir, si tengo esta porción que voy a señalar aquí en naranja, yo puedo llegar a esta función, a este otro pedazo. Y eso es todo. Si hay alguna pregunta, me avisan y lo revisamos juntos en la clase.